Que si el precio del petróleo sube, que si baja, que si se mantiene, un tema que siempre es noticia, porque el petróleo, lo sabemos, es el combustible que mueve al mundo. Pero ¿cómo y quiénes fijan el precio del petróleo y cómo te afecta? Eso te lo voy a contar en este video. Primero, hablemos del principio básico cuando hablamos del consumo de cualquier producto y de cómo se fija su precio. La bien conocida ley de la oferta y la demanda. Este principio dice que el precio de un producto se situará en un punto de equilibrio donde la demanda sea igual a la oferta. Y este punto de equilibrio es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto. Pero veamos cómo funciona esta ley cuando se trata de un barril de petróleo, uno de los productos más codiciados del mundo. La demanda de petróleo es importante, pues el también llamado oro negro genera el 35% de la energía del mundo. Todos los días lo necesitamos para movernos con el transporte, para generar electricidad en general y sobre todo para hacer vivir a la industria y con ello a la economía mundial. El otro 65% lo generan el carbón, el gas natural, las hidroeléctricas, la energía nuclear y un mínimo porcentaje las energías renovables. La demanda de petróleo aumenta con el crecimiento económico. Más crece la economía y más petróleo se necesita para que las fábricas puedan producir. Se trabajan más cantidad de horas, por lo tanto se necesita más electricidad. Además de que se consume más y hace falta más combustible para transportar mercancías. Y sucede exactamente lo contrario si la economía va mal. Crisis económica significa casi siempre menos demanda de petróleo. Esto pasó, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008 y en este año 2019 el miedo a una recesión económica ha frenado el crecimiento de la demanda de petróleo. Y los países que más consumen son justamente los que tienen economías más grandes. La lista la encabezan Estados Unidos y China. El otro punto que es fundamental para fijar un precio es la oferta. No se trata solamente de extraer y vender petróleo, sino de ponerlo en el mercado de manera estratégica. Para esto, en 1960, 5 países fundaron la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Luego se fueron sumando otros países como Ecuador y Angola. Hoy son en total 14 países. Pero, ¿qué hace la OPEP? Vamos a verlo con una metáfora. Sería algo así como una especie de grifo. Se abre y se cierra dependiendo de sus intereses y fundamentalmente de los de Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del grupo. Básicamente, controla la producción, decide cuántos barriles de petróleo por día produce cada país que es parte de la OPEP. Por ejemplo, cuando la demanda baja, la OPEP corta la producción para que haya menos oferta y que los precios se mantengan o suban. Por esto ha sido muy controversial. Por ejemplo, en los años 70, los cortes de producción de la OPEP hicieron que el precio del petróleo se triplicara. Y lo que los países de la OPEP deciden tiene impacto porque controlan más del 30% de la producción mundial de petróleo. Ahora hablemos del otro 70% del mercado. Esta otra parte es muy importante porque cuenta con actores poderosos. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo, tiene el 18% del mercado. Rusia, el 11%. China y Canadá, el 5% cada uno, y Brasil, el 3%. Y aquí conviene que les hable del otro factor clave que influye en el precio del petróleo, la geopolítica, que tal vez en este producto en particular es determinante. Estados Unidos se convirtió en 2018 en el mayor productor de petróleo del mundo, registrando récords históricos de extracción, luego de implementar técnicas como el polémico fracking, que según ambientalistas genera un alto impacto ambiental. Produce alrededor de 17.8 millones de barriles de petróleo por día. Se ha convertido así en un contrapeso fuerte a la OPEP. Es decir, mientras más petróleo produce Estados Unidos, menos poderosa es la OPEP a la hora de tratar de controlar los precios en el mercado. Pero en el otro lado de la balanza está Rusia. Es el tercer productor de petróleo del mundo, detrás de Arabia Saudita, y en los últimos años se ha convertido en un aliado también de la OPEP. ¿Recuerdan que les conté que la OPEP abría y cerraba el grifo para regular los precios del petróleo? Pues ahora, tras un pacto entre Arabia Saudita y Rusia, hay más países involucrados en el control de ese grifo de la OPEP para aumentar o disminuir la producción de petróleo y controlar así su precio.
Esto muestra que el petróleo logra alianzas increíbles, porque estos dos países generalmente están enfrentados en la mayoría de los temas de Oriente Medio, pero en el tema del precio del petróleo han decidido unirse. Analistas coinciden en que esta es una estrategia del presidente ruso Vladimir Putin para aumentar su influencia en la región de Oriente Medio, donde están los principales productores de la OPEP. Por su parte, Estados Unidos ha impuesto sanciones a países de la OPEP como Irán y Venezuela, impactando sus exportaciones de crudo, algo que ha sido muy criticado, por ejemplo, por China e India, pues son dos de los países que más consumen petróleo en el mundo. Pero además, Oriente Medio ya sabemos que es una zona en guerra y muy volátil. Lo que pasa allí afecta el precio del crudo. Un ejemplo es el último ataque con dron a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que hizo que en apenas 48 horas se disparara el precio del petróleo hasta en un 20%. Otro aumento histórico se dio en la Guerra del Golfo en 1990. Pero veamos ahora cómo impacta en nuestros bolsillos el aumento del precio del petróleo. Pues digamos que de muchas maneras. El primer impacto en la bomba de gasolina, por lo que el precio de nuestro transporte diario puede aumentar. Pero este es un efecto dominó. Cuando aumenta el precio del combustible, todos los productos suelen aumentar de precio porque cuesta más transportarlos. Y eso generalmente lo pagamos los consumidores en los supermercados. Aunque quienes vivan en un país petrolero podrían beneficiarse al obtener más dinero con la venta de su petróleo. Como vemos, el tema del petróleo y de su precio es complejo y en él juegan lo mismo las leyes del mercado que los intereses geopolíticos. Siempre ha sido una fuente de conflicto y a pesar de ser el combustible más contaminante, sigue siendo el preferido de la industria. Y lo seguirá siendo mientras haya tantos intereses en juego detrás del oro negro. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienen más preguntas acerca del tema del petróleo, por favor, estamos leyendo sus comentarios y no se olviden de suscribirse y tienen que aplastar la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que aquí en BBC Mundo publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima.